El SR es un flip-flop que está diseñado o fue diseñado al inicio para poder trabajar y memorizar los datos. Lo que vemos ahí, ¿no?, en la representación es lo que hemos hecho, ¿no?, al inicio, que es esto, ¿ya? Las NAND colocadas de esa manera, ese sería el SR, de lo que está acá, ¿ya? Lo que aparece aquí, ¿no?, el SR, todo esto, SR, Q y Q negado. Este sería su tabla de verdad. Cuando hay un 1, 1 en el SR, no se sabe qué valor va a haber acá, no se sabe, por lo tanto no lo consideramos. Esa es una de las debilidades que tiene el SR. El SR tiene esa debilidad, ¿no?, eh, que en las entradas no se sabe cuando tienen el mismo valor, uno con uno, ¿no?, en sus entradas. Entonces, el resultado final no se sabe qué va a haber, no se sabe qué estado va a estar. Puede estar en cero, puede estar en uno, puede estar en cero, no se sabe, ¿ya? Por esa razón es que le colocan el signo de interrogación y por esa razón se cree que el SR fue el primer flip-flop, y es por eso que pierde eh, cierta eficiencia en su trabajo, porque no se consideran los demás estados, ¿ya? Solamente este como error. Los demás estados no se consideran, solo este como error. El 1-1 en su entrada. Cuando simultáneamente aparecen uno en S y un 1 en R, entonces no se sabe qué va a aparecer en la salida. La salida principal es Q, ¿no? Un negado, Q, no se sabe. Entonces, esa es una de las debilidades del flip-flop SR. Como ya sabemos, cada flip-flop almacena un bit. Para mejorar el SR, diseñaron otro flip-flop que es la mejora del SR, el JK. El JK es la mejora del SR, ¿ya? Es la mejora del SR. Todo es igual, excepto que cuando en las entradas la S, la J para la S y la K para la R, en sus entradas, cuando tienen simultáneamente el mismo valor uno con uno, su salida ya no es una salida de imprecisión. O sea, ya no es que no sepamos qué valor va a haber fuera del flip-flop cuando en sus entradas es 1-1, lo que pasaba con el SR, ¿no? El SR en su entrada, cuando era 1-1 simultáneamente, no sabíamos, o sea, por eso le ponen el signo de interrogación, porque no se sabe qué valor va a aparecer ahí. En cambio, en el JK, eso fue mejorado, ¿ya? O sea, el SR es un flip-flop, el que estaba al inicio, el primero de todos, pero eh, ese flip-flop fue mejorado y ahora se utiliza el JK. Entonces, ese JK, cuando simultáneamente aparece un uno con un uno en su entrada, en la salida lo que va a pasar es que va a haber un complemento, ¿ya? Un complemento. Aquí en la salida va a haber un complemento. ¿Cuál es ese complemento? O sea, que inicialmente, para explicarlo, vamos a hacerlo de manera gráfica. Vamos a explicarlo de manera gráfica. Pongamos que ya
Aquí yo tengo mi flip-flop. ¿Está? Bien, y tengo mi flip-flop. Entonces, si en la entrada de ese flip-flop, vamos a poner que Q en este momento es 1 y Q negado es 0. Entonces, supongamos que en la entrada JK ingrese un 1 con un 1. Entonces, ¿qué dice la tabla, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento? Porque la tabla muestra el comportamiento del flip-flop. ¿Qué dice la tabla? La tabla indica que cuando aparece un 1 con un 1, entonces este va a complementar. O sea, va a cambiar su estado. Pero al contrario, como son solamente dos estados, vamos a cambiar a dos. Como son dos estados, si este es 1 con 1, entonces este complementa, este pasa a 0 y este pasa a 1. Así. Este vuelve a estar en 0, así, lo ponemos en 0, 0 y 0, y otra vez cambia simultáneamente 1 con 1, 1 con 1. Entonces, ¿qué va a pasar con las salidas? Estas vuelven a cambiar, pasa 1, este vuelve. Así. Otra vez estos dos pasan a 0, entonces otra vez vuelven a 1 y otra vez vuelve a cambiar. Y así puede pasársela. O sea, ¿qué va a pasar? Que cuando en las entradas aparezca simultáneamente 1 con 1, en las entradas J y K, lo que va a pasar es que Q y Q negado van a alternar de valor. O sea, ¿qué va a pasar? Que en uno va a haber un 1 y en el otro va a haber un 0. Aparece otra vez de 0 en las entradas a 1, o otra vez vuelve a cambiar de 0 a 1. Otra vez las entradas jóticas se vuelven a 0 y pasan otra vez a 1, entonces estas vuelven a cambiar y así. Y así sucesivamente la pueden pasar cambiando, ¿no? En un momento 1 y en otro momento 0. En otro momento 0, en otro momento 1. Y así. De esa manera van a trabajar eh, los J y K, ¿no? No sé si se habrá entendido la parte de cómo funciona los flip-flop. Sobre todo este, ¿no? El JK. A ver qué dicen. ¿Se llegó a entender, muchachos? ¿Se llegó a entender o no se llegó a entender? Me confirmen.
ver, muchachos. Ahí. Claro, vamos a hacerlo. A ver. ¿Qué me dicen de JK? A ver, el JK. El JK es igual que el SR. No hay que comprender nada más que una diferencia. ¿Ya? La diferencia entre el S, el SR y la diferencia entre el JK es que el SR, ¿ya? Cuando en sus entradas S y en sus entradas R, ¿ya? Hay ambos, S y R, cuando en sus entradas aparecen un 1 con un 1, no se sabe qué valor van a tomar Q o Q negado, no se sabe. Es lo único. A eso se le vamos a llamar deficiencia del flip-flop SR, del diseño del SR. ¿Ya? Una deficiencia. Pero por otro lado funciona bien cuando no sucede eso. ¿Ya? O sea, solamente ahí. Pero igual el SR se está usando, ¿no? Luego, ¿qué pasa? El SR cambia. Deja de ser SR, ¿para qué? Para mejorarlo. ¿Y en qué lo mejora? En el JK. En el JK. En vez de haber tenido esa, o sea, para poder diferenciarse del SR, lo que tenía que hacer era mejorar esa condición. ¿Ya? ¿Cuál era la condición? De que cuando apareciera en sus entradas, ¿ya? Porque esa es la situación, que cuando en sus entradas, aquí en J y en K, en estas dos, hubiera los valores uno con uno, ¿ya? Si hubiera los valores uno con uno, entonces justamente al ver las entradas que simultáneamente están ingresando uno con uno, el JK lo que va a hacer es complementar el valor, ¿ya? Complementar. Entonces por eso estaba utilizando la imagen, ¿no? Vamos a volver a usarla. Y JK, ese va a ser mi flip. Entonces, imaginemos que en el JK, en la salida Q, hay un 1, ¿ah? Hay un 1 y en Q negado hay un 0. Supongamos que está así. Listo. Como está así, la lógica afirma de que Q puede ser 0 y Q negado puede ser 1. O Q puede ser 1 o Q negado puede ser. No importa, la lógica nos indica que es así. Ahora, J y K, ¿no? J y K. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el SR y JK? Que cuando simultáneamente ingresan valores a su entrada, en el SR no se sabía qué valores iba a tener Q y Q negado. O sea, podría ser cualquiera, pero no se tenía la certeza. Entonces en el JK lo mejoraron. ¿Qué pasó? Que complementa. ¿Qué quiere decir complementa? Bueno, entonces te va a ser 1 y te va a ser 0, ¿no? Entonces si en el J ingresa un 1 y en el K ingresa un 0, perdón, ingresa un
un uno también, un uno con un uno. Entonces, si esto pasaría en el SR, ay, disculpen, si esto pasaría en el SR nos botaría datos erróneos. En cambio, el JK no. El JK lo que va a hacer es complementar, ¿ya? Va a complementar. Entonces, ¿qué se llama complementar? Como se ve ahí, ¿no? En la salida Q es uno, en la salida Q negado es cero. Entonces, como ingresó uno con uno, lo que va a hacer es invertir los valores. Q se vuelve cero y Q negado se vuelve uno. Muy bien, avanza el tiempo, se desactivan las entradas, se quedan en cero con cero, no pasa nada, sigue igual. Pero otra vez vuelve a entrar los mismos valores. Uno, como entró uno con uno, entonces sus salidas complementan. Complementa. Ahora vuelve a hacer los valores de antes. Q1 y Q negado cero. Y así. Otra vez le quitamos los valores de J y K y nos quedamos con cero. Entonces permanece los mismos valores. Permanece. Pero otra vez ingresa simultáneamente los valores. Uno con... Ingresan simultáneamente, otra vez complementa. Así. A esa acción se le llama complementar. Recuerden, en el SR funcionaba mal cuando ingresaba en el SR. Esos valores, ¿no? En las entradas entraba uno y uno, entonces la salida no sabía qué valor iba a tener. En el JK, les vuelvo a decir, eso no funciona así, es mejorado, o sea, que es un uno y acá entra un uno, esta parte de aquí, uno con uno, sus salidas complementan, ¿ya? Sus salidas complementan. Muy bien. Pregunta, ¿entendió? Muy bien, listo. Entonces, hoy en día todos trabajan con el JK, ¿no? JK es suficiente para trabajar cada flip-flop. Ahí está el amigo Paulo. Se volvió a salir el amigo Paulo. Bien, muchachos, ahora lo fácil de esto es el JK, ¿ya? El JK ya solamente va a tener derivados. ¿Cómo derivados? O sea, los otros flip-flops, otros más, ¿ya? Van a ser dos más. El flip-flop tipo D y el flip-flop tipo T. Ya serían dos flip-flops más, ¿no? Y hemos visto dos, el SR y el JK. Pero el flip-flop tipo D y el flip-flop tipo T
viene a ser lo mismo. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a hacer como un recuadro. ¿Ah? A ver, sería, a ver, el principal flip-flop, el principal sería el flip-flop SR, pero el SR tenía errores, o tiene errores, ¿ah? Tiene errores. Entonces, lo mejoraron y este lo pasaron a llamar ahora el flip-flop JK, ¿ah? JK. Y este sí quedó bien, quedó perfecto. Pero necesitaban hacer algunas otras cosas, utilizar su función de complementar el flip-flop. Entonces, ¿qué hicieron? Al flip-flop T, al flip-flop JK, lo configuraron de dos formas. ¿Ah? Lo configuraron de dos formas. ¿Cómo lo configuraron? En la primera configuración hicieron esto, ¿no? Unieron las dos entradas y acá también unieron las dos entradas, pero le pusieron un inversor en una de ellas. Así. Bien, entonces, ¿qué pasó con esto? El resultado es que lo convirtieron en otro flip-flop, ¿ya? Lo convirtieron en otro flip-flop. Entonces, a uno lo llamaron flip-flop T en la entrada, T, así, flip-flop T, y al otro lo llamaron flip-flop D en la entrada, ¿ya? Entonces, a uno lo llamaron flip-flop T y al otro lo llamaron flip-flop D, así de simple, ¿ya? ¿Cómo distingo al flip-flop T? El flip-flop T solamente es la unión de las entradas J y K. Y el flip-flop D es la unión de la entrada JK, pero con un inversor, con un NOT aquí en su entrada. ¿Ven? Así. De esa manera, claro. Listo. Entonces ya tenemos los cuatro flip-flops. ¿Ah? Tenemos los cuatro flip-flops. El flip-flop SR, el flip-flop JK, el flip-flop T y el flip-flop D. ¿Ah? El flip-flop T y el flip-flop. Así. En el flip-flop D hay algo peculiar, ¿no? ¿Qué sería lo peculiar del flip-flop? Sí, en mi flip-flop, vamos a poner acá, a este es lo que quiero hacer acá, es mi flip-flop tipo D. Listo. Entonces, este sería J, este es Q y Q de más. Y a este le colocaron el flip-flop D, así, una sola entrada. Pero ¿qué pasa con esto? Que si aquí hay un 1 en la entrada,
S1 va a ir directo al J, ya, va a ir directo al J, ¿sí? Pero para pasar al K lo invierte. A ver, lo invierte. O sea, de esa manera trabaja el flip-flop, ¿ya? Cuando hay un 1 en la entrada, entonces Q se pone 1. Si hubiera un 0, si hubiera un 0 acá, entonces esto se pone en 0 y acá se pone en 1. Por lo tanto, este se vuelve 0 y este se vuelve. Y así funciona el tipo D, el flip-flop D. Eso no sucede eh, en el JK tipo T, no, porque el otro solamente conmuta. Ahí está. Listo. Este es el tipo T. Ah, tipo T. Flip-flop T. Bien, ahí está. ¿Qué pasa con esto? A ver, eh, mientras, ¿no? Te va a ser 1. Si en T es 1, entonces un 1 en J, un 1 en K. ¿Y qué hemos dicho cuando hay un 1 y un 1 en las entradas? Q y Q negado conmutan. Si Q, entonces vuelve a aparecer un 1 con un 1, 1 con 1, entonces vuelve a conmutar. De 1 pasa a 0, así. Y así sucesivamente va a cambiar a cada momento el flip-flop T, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el flip-flop D? Este es el flip-flop D, ¿ya? Así es el flip-flop D. Es un JK, nada más. El flip-flop D es un JK. Este es el flip-flop D. Pero el flip-flop D, ¿qué es? El flip-flop D es un JK. Así de sencillo. ¿Y qué es un flip-flop T? El flip-flop T es lo mismo. Es un JK. Solo que este va a ser la representación del flip. Solamente así lo han determinado o lo han denominado para no confundirse, ¿ah? Entonces, esos son todos los flip-flop, los cuatro, espero se haya entendido. Flip-flop SR, flip-flop JK, y del flip-flop JK se deriva el flip-flop D y el flip-flop T. ¿Está bien? ¿Qué dice, muchachos?
¿Se entendió? ¿Qué dice muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Bien, entonces pasamos a ver los tipos de disparos, ¿ya? Los tipos de disparos son importantes. Listo. Los tipos de... Cuando hablo de disparos, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al clock. Acuérdense que el clock es importante. El clock es necesario refrescar, para refrescar las entradas, ¿no? Las entradas JK o SR, ¿no? O el D o el T. O sea, yo necesito refrescar, ¿no? Esas entradas. Por eso son importantes. Entonces, si recordamos cuando hicimos el ejemplo al inicio, ¿ya? Ahí está. Bueno, hicimos el ejemplo al inicio. Justamente aquí les dije que este tren de pulso, es el que hacía que cambiara la situación. O sea, en un momento había un uno, en otro momento había un cero. En un momento había un uno, en otro momento había otro. Y eso lo hacía de manera muy rápida, acelerada, para poder captar. Se lo vamos a ver ahorita en la práctica cuando hagamos con el Proteus, ¿no? Para poder captar. Eh, Porque si no, no iban a hacer los cambios necesarios, ¿no? Pues digo, vamos a hacer la práctica y van a ver que el clock es importante. Pero hay tres tipos de disparos del reloj o del clock, ¿no? Que es por nivel, que es este, por flanco positivo, que es este, o flanco negativo. Entonces son tres condiciones distintas, ¿ya? Tres condiciones distintas, no son iguales, son diferentes, hay que entenderlo, a todo lo que están. ¿Entienden la diferencia entre lo que es flancos y nivel? ¿Sí o no? A ver, muchachos, ¿entienden la diferencia entre lo que es flancos y nivel?
A ver, muchachos, espero respuesta. ¿Se entiende la diferencia entre flanco y nivel? Ya, ok, Fernando, no hay problema. Lo demás, ¿se entiende la diferencia entre flanco y nivel? Lo voy a explicar, ¿no? ¿Sí o no? Bien, vamos a explicar. Explicamos, explicamos, lo explicamos. ¿Ah? Para yo realizar los diferentes disparos, tengo que conocer los disparos. Entonces, pongamos que esta es una señal. Pongamos que esta es una señal. Listo. Ahí está la señal. Entonces, esta señal aparece en su vida. O sea, uno hace un pulso y la señal aparece en su vida. Cuando ese pulso lo dejamos de presionar, cuando dejamos presionar ese pulsador, lo que esté ahí, este baja. Cuando lo tenemos presionado, este se mantiene. ¿Ya? Entonces, a esto de acá, vamos a encontrar diferentes nombres. ¿Ya? Es un pulso. ¿Ya? Esto es un pulso. Pues como es un pulso, vamos a darle diferentes nombres. A este se le va a llamar flanco de subida. A este se le va a llamar flanco de bajada. Y a esto se le va a llamar nivel. Así está. Así tengo que diferenciar cuando yo reciba una señal, ¿no? En cualquier equipo. Bien, entonces ese va a ser. Voy a tener flanco de subida, voy a tener flanco de bajada y voy a tener nivel. Esa es la manera en cómo debería distinguir yo a un pulso. ¿Ah? Ese pulso es el que va a llegar en forma de tren, ¿no? Va a llegar a dónde? Va a llegar al flip-flop. ¿Ya? ¿Para qué? Para refrescar una y otra vez esa señal del pulso. ¿Ah? Una y otra vez. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, ¿cómo está el pulso? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, de esa manera se va a poder trabajar un pulso, ¿no? Tanto de subida como de bajada. Los flancos son importantes, ¿no? Los flancos son importantes. Son importantes los flancos. Eh, y los flancos de bajada también. Flanco de subida y flanco de bajada. Son importantes. Bien, entonces la explicación sería así, ¿no? Cuando yo tenga un flip-flop y tenga esta representación que está acá, miren, porque este es en el examen, ¿ah? En el examen van a venir las representaciones de los flip-flops. Entonces, tengo esta representación que es solamente un triangulito, entonces es un flanco, disparo del clock por flanco, que es positivo. Y cuando sea así, ese va a ser flanco o va a ser disparado por un flanco negativo. Este va a ser el positivo de subida y este negativo de bajada. ¿Ya? Y este sería por nivel. ¿Ya? Este sería por nivel. O sea, el nivel, cuando se llega al nivel que es en muchos casos 5 voltios, cuando se llega a ese nivel, recién a ese nivel se dispara el... O sea, son tres maneras de dispararse. ¿Ya? Son tres maneras de disparar. Muy bien, listo. Espero que hasta ahí haya quedado todo conforme. ¿Sí? Con flanco negativo es flanco de bajada. Flanco positivo es flanco de subida. Y por nivel está haciendo saber que es por por el nivel de voltaje, ¿no? Muy bien, bueno, este es el ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el Proteus. ¿Ya? Vamos a usar el Proteus. Listo. ¿Para qué? Para poder armar nuestro circuito. Buscamos acá. La compuerta NAND. 1, 2, 3, 4. Listo. Juntamos las compuertas. Ah, a separarlas un poquito más, ¿eh?
colocamos los diodos. Ponerle esta. Acá y otro. ¿Bien? Una vez. Listo. Acá. Por 20. Acá le colocamos su tierrita y unimos. Unimos las entradas. Ok. Pasa por acá. Ay, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Acá. Entra por acá. Por acá. Entra por acá. Muy bien. Listo. Y aquí en la entrada vamos a usar un Logic. Estoy escribiendo Logic. Y acá otro lado. Aquí va a ir acá. Y recuerden que esto está unido. Y aquí en el centro va a ir, tengo que buscar, ¿no? Un clock. Ahí. Listo. Ahí está mi flip-flop. Bien, entonces ya tengo armado mi flip-flop. ¿Ya? Bien, nos tomamos a ver